Introducción. Dentro del ámbito educativo, los elementos, como materiales o recursos, son utilizados como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos permiten fortalecer el diálogo entre el docente y el estudiante y entre los contenidos y el estudiante sin la necesidad de sostener una comunicación de forma física o sincrónica, permitiendo a través de ello la construcción del aprendizaje y el fortalecimiento de habilidades concretas. Para poder aprovechar las cualidades que ellos nos ofrecen, tanto los materiales como los recursos, es importante conocer su diferencia y sus características particulares. Veamos a continuación. ¿Qué es un material educativo digital? Un material educativo digital también es conocido como un material multimedia o un MED, por sus siglas en español. Pere Márquez menciona que los MEDs son materiales con elementos textuales y audiovisuales que tienen una finalidad educativa. Esta última frase es muy importante, ya que todos los elementos de un MED van en función de cumplir una finalidad educativa o un propósito formativo. Como estamos hablando de algo digital, la presentación de los contenidos pueden ser tanto imágenes, audio, video, texto, todo representado en un medio tecnológico, como puede ser a través de una PC o una tablet, un smartphone, y de la misma forma estos contenidos pueden estar en diferentes formatos. ¿Cuáles son las características generales de un MED? Las características de un material educativo digital, según Lourdes Guardia, se dividen en pedagógicas y técnicas. Las pedagógicas se refieren a los elementos que se deben considerar para que se pueda generar el aprendizaje, y las técnicas se refieren a los elementos que afectan su diseño y su presentación. Dentro de las pedagógicas tenemos los destinatarios, que en este caso vendrían siendo los estudiantes, los objetivos del material, que es lo que se intenta alcanzar, los contenidos, secuenciación de los contenidos y el orden. Y dentro de las técnicas tenemos el nivel de interactividad y control, el tipo de usuario, hablando en cuestiones técnicas, y la tecnología, para conocer las limitaciones que nosotros tenemos. Ahora veamos un poco más sobre los aspectos pedagógicos. En primer lugar tenemos los destinatarios. Las características de los destinatarios, es decir, de los estudiantes, determinarán los contenidos y presentación de los mismos en el material. Por ejemplo, si nuestros estudiantes son adultos, la presentación de los contenidos la debemos adecuar para este tipo de estudiantes. Los objetivos. Los objetivos indicarán el alcance y la extensión de los contenidos, ya sea que los contenidos sean breves o sean más extensos. Los contenidos, que mostrarán la información necesaria del tema. Y la secuenciación de los contenidos y el orden, que indican qué tema se aborda primero y qué tema se aborda después. Dentro de los aspectos técnicos podemos encontrar el nivel de interactividad y control, que indica la actividad del usuario cuando utiliza el material, si es que tiene algún control de las acciones dentro del material. Por ejemplo, si el estudiante resuelve un cuestionario virtual, al avanzar las preguntas, él puede ejercer algún tipo de control, o también nosotros podemos quitarle ese privilegio. En segundo lugar tenemos el tipo de usuario, si el usuario tiene habilidades tecnológicas o no, cuántas habilidades tecnológicas tiene el usuario, o si el material que nosotros estamos diseñando requiere que el usuario tenga ciertas habilidades tecnológicas. Y finalmente, la tecnología, que nos ayuda a conocer las limitaciones en cuanto a su uso. Por ejemplo, a lo mejor nosotros estamos diseñando nuestro material y ese tipo de software no lo tienen las computadoras del centro de cómputo de nuestra institución. Entonces ahí ya podríamos decir que ya tenemos esa limitación.
¿Qué puede pasar si yo decido no considerar las características de los METs al momento de diseñar uno? Ambas características, pedagógicas y técnicas, son muy importantes al momento de diseñar un material educativo digital, ya que ayudan a que éste cumpla con su objetivo formativo. Si estos elementos no se consideran al momento del diseño, el estudiante puede perder el interés porque el contenido no es adecuado a sus características, puede verse frustrado por la complejidad de los contenidos, puede confundirse porque la información no fue revisada y la secuencia no es la adecuada, o puede desmotivarse porque su uso es técnicamente complejo. ¿Cuáles son las ventajas de los METs? Bueno, según Márquez, los METs favorecen la comprensión de los temas, permiten tratar la diversidad de los estudiantes, alimentan las estrategias que nosotros utilizamos para los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, permiten el análisis de los contenidos, incitan al estudiante a la actividad y al pensamiento, atraen y mantienen el interés del estudiante, permiten desarrollar su iniciativa y a nosotros nos permiten tratar una amplia información de una forma variada y atractiva. Además de estas ventajas que Márquez nos comenta, también podemos ver que un material educativo digital que nosotros lleguemos a diseñar es un material que nosotros podemos utilizar cuantas veces lo necesitemos. Podemos adaptarlo, podemos hacerle ajustes, pero va a ser un material que nosotros podemos utilizar cada vez que nosotros abordemos ese tema. Nos ahorra mucho tiempo porque ya no estaríamos explicando nosotros directamente frente a los estudiantes, ya nosotros podremos utilizar el material y es algo que tanto los estudiantes como los docentes podemos disfrutar en el salón de clases para dejar a un lado la parte tradicional y la parte cotidiana. Ahora veamos el recurso educativo digital. La descripción bibliográfica internacional normalizada para recursos electrónicos declara que un recurso digital es todo material codificado para ser manipulado por una computadora y consultado de manera directa o por acceso electrónico remoto. ¿Pero eso qué quiere decir? Bueno, en pocas palabras, un recurso digital puede ser cualquier elemento digital que puede ser consultado, referenciado, como puede ser una imagen o una base de datos, algo digital en que nosotros podamos encontrar incluso alojado en Internet. Para facilitar la parte educativa de recursos, se estaría hablando del término recurso educativo digital, el cual García define como un recurso con un formato digital que tiene una intencionalidad educativa. Están hechos para informar sobre un tema y ayudan a la adquisición de un conocimiento o favorecer el desarrollo de una determinada competencia. Por ejemplo, un libro electrónico, una revista o cualquier otro recurso digitalizado que posea las características para utilizarse en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las características de un recurso educativo digital? Es de vital importancia conocer las características de un buen recurso educativo digital. De esta manera, si se llega a encontrar un recurso en Internet, se debe cuidar que éste no sea tan abstracto como para que el resultado en la enseñanza sea contraproducente. Arnone y Cruzat comentan que un recurso educativo digital, en función de su evaluación, debe contener lo siguiente. En primer lugar, la estructura, que se refiere a la presentación de los contenidos, el cual debe ser amigable, intuitivo y pertinente según el tipo de estudiante que nosotros tenemos. Luego tenemos la organización. En la organización nosotros vamos a ver la presentación de los contenidos.
si los contenidos son visibles y de acceso libre. Y también vamos a ver la organización, que va en función de las categorías, temas y subtemas. Finalmente tenemos la indexación, que se refiere al orden de los contenidos que tiene el recurso de acuerdo con un criterio común a todos ellos para facilitar su consulta y análisis. Se puede observar que los elementos que debe cumplir un recurso educativo digital van relacionados con los contenidos que presenta y su presentación, tanto en estructura, que se refiere al formato que contiene según el tipo de usuario, en organización, que se refiere a cómo los temas del recurso están organizados y cómo se accede a cada uno de los temas, y por último la indexación, que facilita la consulta de los contenidos. Veamos ahora un recurso educativo digital y hagamos un ejercicio sobre los elementos que debe contener. Aquí tenemos una pequeña infografía sobre la fotosíntesis. Tenemos algunas ilustraciones y algunos recuadros con información. Si retomamos lo que acabamos de ver, en estructura, que se refiere a que los contenidos deben de ser amigables, intuitivos y pertinentes, podemos ver que la presentación de los contenidos tiene imágenes, tiene color y al parecer son atractivos para los estudiantes de secundaria. En la organización podemos ver diferentes recuadros con texto relacionado a la fotosíntesis, sin embargo no podemos apreciar el contenido general de cada uno de los recuadros. No está organizado ni por temas, categorías o subtemas, aunque podemos ver una numeración para poder seguir la información. La indexación, que habla sobre el orden de los contenidos, sí lo podemos apreciar, ya que los recuadros están numerados y nosotros debemos seguir esa numeración. Entonces podemos decir que este recurso que podemos encontrar en internet cumple con dos de los elementos que Arnone y Cruzat nos comentan. ¿Cuáles son las ventajas de los recursos educativos digitales? Sin duda, estos poseen diferentes ventajas al usarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Zapata menciona 4 ventajas principales, remarcando la diferencia de los recursos educativos tradicionales. Primero, motivan a los estudiantes a realizar lecturas, ya que ofrecen nuevas formas de presentación multimedial, formato animados, tutoriales para ilustrar procedimientos, videos y material audiovisual. Ayudan a acercar al estudiante a la comprensión de procesos que representan situaciones reales o ficticias, mediante recursos altamente elaborados que le dan un cierto grado de control sobre su proceso de aprendizaje. Facilitan el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de acceder desde una computadora o dispositivo y regresar a los recursos para su lectura y ejercitación cuantas veces lo requiera. Finalmente, algunos recursos educativos digitales ofrecen la posibilidad de acceso abierto, donde los estudiantes pueden acceder a la información de manera completa y gratuita, aun cuando el recurso cuente con una licencia que proteja los derechos de autor. Ya vimos las características de un material educativo digital y las de un recurso educativo digital. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el REED tiene un objetivo pedagógico porque el docente se lo asigna. Es decir, si yo encuentro una imagen en internet, yo como docente le voy a dar el objetivo pedagógico y lo voy a utilizar en mi salón de clases. No quiere decir que esta imagen fue diseñada específicamente para eso. Fue diseñado por alguien más, es algo que yo puedo encontrar en internet, tienen contenidos ya definidos. Yo no los puedo cambiar, los contenidos fueron diseñados para un público en específico que no necesariamente es para estudiantes. Por otro lado, el MED
siempre tiene un objetivo pedagógico desde su diseño. Es diseñado por mí como docente, yo elijo los contenidos, la frecuencia, todo conforme a las características de mis estudiantes y es algo que yo puedo editar, adaptar, mejorar, actualizar, reciclar. Esa es la diferencia entre el RED y el MED. El MED es algo que yo diseño, el RED es algo que yo encuentro en internet, el RED ya tiene algo definido, el MED yo voy a elegir los contenidos y yo puedo actualizarlo, editarlo cuantas veces yo desee. ¿Qué tipo de recurso educativo digital puedo utilizar en mis clases? Bueno, podemos utilizar videos de YouTube, documentales, artículos de revistas electrónicas, tutoriales, fotografías, prácticamente todo lo que podamos encontrar en internet. Sin embargo, debemos de ser muy cuidadosos en la selección de estos recursos, porque recuerden que los contenidos van a generar un aprendizaje y lo vamos a utilizar con nuestros estudiantes. Esta parte ya la veremos en el siguiente video, pero prácticamente un recurso que podamos encontrar nosotros en internet que sea muy bien seleccionado. ¿Qué tipo de material educativo digital puedo diseñar para mis clases? Prácticamente puedo diseñar cualquier cosa que esté a mi alcance. Yo puedo diseñar una infografía, un objeto de aprendizaje, un mapa mental, un juego interactivo, una presentación electrónica, un póster electrónico, todo lo que yo pueda imaginar. En internet podemos encontrar una gran variedad de software gratuitos que podemos utilizar para el diseño de estos ejercicios, de estos materiales. Ya inclusive podemos diseñar lo que son rompecabezas, juegos interactivos, algún tipo de cómic, podemos agregar audio, podemos agregar video, podemos agregar imágenes, ilustraciones, gráficos. Hay una gran infinidad que nosotros podemos hacer y de la misma forma lo podemos ver en uno de los siguientes videos. Conclusiones. ¿Qué hemos aprendido a lo largo del video? Bueno, aprendimos que un MED es un elemento diseñado con un fin educativo, mientras que un RED, el docente le da un fin educativo, además de que este es un elemento que podemos encontrar alojado en internet. Independientemente de que se diseñe un MED o se seleccione un RED de la web, se deben considerar los aspectos pedagógicos y técnicos para que él pueda cumplir con su fin educativo. Estas características nosotros no los podemos dejar a un lado, son muy importantes y recordemos las consecuencias que nosotros podemos enfrentar al ignorar esta parte. Podemos ver a nuestros estudiantes con un mal aprendizaje, a nuestros estudiantes desinteresados, desmotivados o incluso frustrados porque el nivel no es el adecuado. Debemos de ser muy cuidadosos con esta parte. Y les dejo aquí las referencias de las fuentes que fueron consultadas para la realización del video. Muchas gracias.